Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 27 de julio, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana del sábado, donde sabemos que tenemos algunas tareas por hacer. Casi siempre, pues las amas de casa tenemos momentos donde vamos a estar en la limpieza de nuestro hogar, de nuestra casa, y es parte de nuestro diario vivir, pero es necesario que aún en medio de cada una de las situaciones que estamos acostumbrados a realizar en esta hermosa mañana, tengamos un espacio para compartir la palabra. Reconocemos que estamos en medio de un tiempo postrero y dentro de las redes sociales. Dios te bendiga, hermana Sandra Pizarro. Buenos días, estamos acabando de comenzar nuestra transmisión en esta mañana del sábado. Sabemos que en el sábado tenemos muchas cosas, lo que hemos estado trabajando en la semana, ¿verdad? Es necesario que hagamos nuestras tareas domésticas, pero es para nosotros un privilegio poder hablar de algo tan hermoso, y es la palabra de Dios. En esta mañana, como todos los días, quisiéramos compartir una palabra con las vidas que siempre tenemos en contacto, y te invito a que compartas este en vivo con alguien, porque sabemos que en medio de tiempos postreros estamos siendo bombardeados para que nos detengamos en nuestra función, y nuestra función es ser luz en medio de las tinieblas. En este día es un día hermoso que el Señor nos ha entregado para realizar las cosas que queremos hacer, para realizar otras que vendrán a tus manos de manera inesperada, pero es necesario que tú puedas sentir el gozo de la salvación, porque la salvación se siente. Fíjate que nosotros sabemos por la palabra que en medio de un tiempo postrero vamos a ser bombardeados por diferentes situaciones que van a llegar a tu vida, que van a llegar a tu mente, gente que a lo mejor va a distorsionar el camino. Y es necesario que nosotros permanezcamos en la visión. ¿Cuál es la visión? La visión del llamado, el llamado a la palabra, el llamado a vivir la palabra, el llamado a responder a esa salvación que fue dada a nosotros a precio de sangre. Es una hermosa mañana para nosotros reconocer que dentro de esa salvación tan grande, hoy 27 de julio, casi finalizando el mes de julio, sabemos que vivimos días acelerados, días en los cuales nosotros no tenemos tal vez esa misma percepción cuando nosotros vemos que cambiamos la página del calendario y nos damos cuenta que ya ha pasado todo un mes, y es una impresión que nos da porque dentro de nuestros días sabemos que parte de las señales del fin es que nuestros días, ¿verdad?, son acortados, y es necesario que en cada momento que nos levantamos dar gracias al Señor. Decía el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, y ese es el motivo de adorarle. Así que yo te invito a que usemos esta red social de una manera correcta. Otros la utilizan para otros fines, pero nosotros reconociendo. Dios te bendiga, hermano Eric Soto y esposa Dora, hermana Dora, Dios te bendiga. Estamos comenzando nuestra transmisión y vamos a presentar este espacio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te adoramos y te damos la gloria, porque tú eres fiel y verdadero, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, porque es más cortante que toda espada de doble filo, oh Padre, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh Padre amado, en esta hermosa mañana yo te presento, Padre, a mis hermanos que siempre tienen a bien conectarse con nosotros. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento, Dios amado, las situaciones que vivimos a diario. Señor, sabemos que hay un plan de parte tuyo, y es el propósito de que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Oh Padre, nosotros reconocemos que nada tendríamos que decir si tú no hubieses puesto un mensaje en nuestro corazón. Oh Padre amado, en esta hermosa mañana
Te damos gracias por un bello amanecer. Te damos gracias por todo lo que has puesto en nuestras manos, Padre, porque aún en medio de las situaciones que no comprendemos, sabemos, mi Dios, que eres tú, Señor, el ganador, que eres tú, Señor, que nos ha marcado con una salvación demasiado grande. Oh Padre, en esta hermosa mañana te presento a mis hermanos, Eric Soto, su esposa Dora, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Arlene, Padre Bravo. Yo te presento a mi madre Antonia Ramos, te presento a mi hermana Wanda Crespo. Oh Padre amado, en esta hermosa mañana yo te presento cada vida. Mi hermana Carmen Rita, oh Padre amado, gracias por ella. Mi hermana Yadira Lugo, oh Padre amado, cada vida que siempre tiene a bien conectarse con nosotros en esta mañana, yo te presento sus vidas, Padre, para que tú traigas paz, traigas, Padre amado, la solución a cada problema en esta hermosa mañana. Padre, te presento la salud de unos hermanos que llevamos en el corazón, por los cuales estamos orando, y te pedimos que tú seas, Señor, su sanador, como siempre lo has hecho, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que tiene contacto con nosotros, y en esta mañana del sábado sabemos que es una mañana gloriosa y queremos compartir una palabra. Y la palabra que vamos a compartir se encuentra en el libro del profeta Jonás. El libro del profeta Jonás es un libro pequeño. Dios te bendiga, hermana Omaira, buenos días. Estamos conversando la palabra en el libro de Jonás, en el capítulo 1, versos del 1 en adelante. Vamos a leer unos pocos versos del libro de Jonás y vamos a comenzar. Dice la escritura en Jonás 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Qué ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en gran manera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijo: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más en contra de ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. El Señor añada bendición a su santa palabra. Dios te bendiga, hermano Ricky Mota. Buenos días. Estamos conversando la palabra de Jonás, capítulo 1, versos del 1 al 14. Fíjate que tenemos una voz extraña que viene
merodeando en la mente de un hombre de Dios, porque es que el hombre de Dios y la mujer de Dios pueden ser bombardeados en su mente por algún pensamiento que va muy lejos de la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que mientras orábamos y leíamos esta palabra, entendíamos claramente que hay una guerra, y esa guerra lleva tiempo que nos está dando duro, y nosotros reconocemos por la palabra que no nos enfrentamos a una batalla pequeña, sino que es una lucha contra algo que no es sangre ni carne, es algo que lejos de llevarnos al destino correcto, nos quiere persuadir, nos quiere llevar lejos. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la voz? ¿De quién es la voz que estás oyendo? Yo quiero decirte que este profeta Jonás tenía una situación en su mente, y era que él reconocía que había una maldad terrible en Nínive. Él sabía, era un hecho, que en Nínive no se portaba nada de bien, que en Nínive ocurrían asesinatos de continuo, que no eran piadosos con las personas. Se sabía que en Nínive había maldad. Y yo quiero decirte en esta mañana que si tal vez lo que ves a tu alrededor es algo que te está distorsionando la mente, si lo que estás viendo frente a ti es algo que no te deja en paz, yo quiero decirte que te silencies por un momento y que no hagas lo que hizo Jonás, porque este profeta, que tantas historias se le han hecho a los niños, que se han hecho películas infantiles, queremos decirte que es una historia real, pero desde este punto que te las quiero presentar en esta mañana, es una historia que todos hemos vivido alguna vez, y es que nosotros también, igual que el profeta Jonás, estamos ante un panorama que no podemos negar, un panorama de maldad, un panorama donde estamos buscando la respuesta a una situación que nosotros sabemos que es un poco difícil, que en las manos del ser humano tal vez sea difícil, tal vez para nosotros no haya una respuesta, no haya una solución en la parte humana, pero yo quiero decirte que todo hombre y mujer de Dios puede confundir la voz que está escuchando, porque en ocasiones nosotros como seres humanos también se nos despiertan nuestra parte humana, y es necesario que nosotros entendamos que de la única manera que nosotros vamos a mantener el oído correcto en el cielo para poder hablar en la tierra es que nosotros nos humillemos delante del Señor, es que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos. Y dice la Escritura que el Señor le habló a Jonás y le dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Había un problema delante de Dios con la ciudad de Nínive, y era que la ciudad de Nínive estaba haciendo lo malo delante de Jehová. Y yo me pregunto en esta mañana si dentro de tu intercesión, cuando estás orando, estás viendo algo que no te cuadra. Yo quiero decirte que cuando vemos algo que no está muy claro, nosotros tenemos que aprender a olvidarnos de todo lo demás y comenzar a interceder, no desde nuestra propia postura, sino de la postura correcta, porque reconocemos que hay un ataque y el ataque es real. Reconocemos que el enemigo va a lanzar pensamientos contrarios para tratar de confundir y ponernos en una dirección incorrecta. Fíjate que había un problema con la ciudad de Nínive, y en el momento que Dios le habla a Jonás, dice la palabra que él se molestó demasiado porque él sabía que había maldad en Nínive, y él no quería llegar hasta allí porque él quería que descendiera el juicio de Dios. Yo me pregunto en esta mañana si tú también estás ante el mismo cuadro de Jonás. Al menos yo también me posiciono en ese lugar y puedo ver, igual que Jonás, tal vez con frustración, algo que hemos querido que Dios cambie, que Dios haga un milagro y tal vez no lo acabamos de ver. Yo quiero decirte que de quién es la voz que tú estás escuchando en esta mañana. ¿Cuál es la voz que te está indicando que tienes que dejar tu dirección a Nínive y tomar el lugar hacia Tarsis? Yo me pregunto en esta mañana si igual que Jonás te encuentras turbado, si igual que Jonás estás dispuesto a huir, así sea pagando tu propio boleto, así sea pagando tu propio pasaje. Es que dentro de nuestro interior como seres humanos somos bien dados a nosotros tomar decisiones de manera
incorrecta, a nosotros tomar la mano en el arado y mirar hacia atrás. Yo quiero decirte en esta mañana que aunque te sientes tentado a soltarlo todo, yo quiero decirte que nosotros tenemos que permanecer. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Estamos conversando la palabra de Jonás, capítulo 1 y versos del 1 al 14. Hemos leído en esta historia y hemos dicho cuál es la voz. ¿Qué es la voz que te está hablando a tu mente? Fíjate que ante el cuadro de Jonás había una verdad, y era que había maldad en esa ciudad de Nínive. Allí se cometían muchos asesinatos, se mataban las mujeres en estado de gestación, en estado de preñez, y dice la palabra que no había compasión, se cometían muchas atrocidades, como también tal vez ante nosotros vemos cuadros en este siglo XXI. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera. Estamos conversando la palabra de Jonás, capítulo 1, versos del 1 al 14. Y estamos diciendo qué voz es la que estás escuchando, porque en el momento de Jonás, Jonás era un profeta menor, un profeta que estaba viendo un problema muy grande frente a él. Era el problema de Nínive. Nínive para él no merecía misericordia. Nínive para él merecía el juicio. Y en ocasiones nosotros somos muy dados a emitir un juicio sobre alguien o sobre personas que a lo mejor no piensan igual que tú, no piensan de la misma manera que tú, porque vienen bajo otras historias. Y dice la Escritura en esta porción de Jonás, vemos en la palabra que hay una situación real a los ojos de Jonás. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo. Estamos diciendo en Jonás 1 del 1 al 14 que hay un problema. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la voz que estás escuchando, que te está susurrando al oído la dirección correcta? ¿Sabes qué le sucedió a Jonás? Jonás, igual que cualquiera de nosotros, cuando ve un cuadro que no nos parece lógico, comenzamos a cuestionar y comenzamos a decir, no vale la pena, mejor me pago el pasaje y me voy a Tarsis, no voy para Nínive. Y comenzamos a cuestionarnos y a pelear con nuestra propia instrucción. Yo quiero decirte que si en esta mañana, igual que Jonás, te sientes confrontado, te sientes deprimido porque ves una situación que no te parece correcta y que has tratado de tomar acción correctiva y ayudar para que la visión llegue hasta el final, yo quiero decirte que a todos nos ha pasado alguna vez. Todos hemos vivido frustraciones porque nuestra parte humana siente las cosas que vemos que no podemos cambiar, y es para nosotros importante entender qué voz es la que nos está hablando, cuál es la voz que nos está susurrando, que te quiere desviar del propósito, qué voz es la que te quiere hacer pagar tu propio pasaje e irte, qué voz es la que te está hablando a tu mente y te está haciendo entender, mira, el problema es demasiado grande, la situación no la vas a poder corregir, es mejor que te vayas, es mejor que abandones todo. Yo quiero decirte que a Jonás le sucedió que en su mente él tuvo una batalla, y en medio de aquel mandato de Dios dijo que vino palabra de Jehová a Jonás. No vino palabra de cualquiera. El profeta se distinguía porque escuchaba la voz del cielo y podía transferir el mensaje para que el pueblo pudiera entender. Reconocemos por la palabra que el pueblo de Dios había hecho muchas alianzas incorrectas, y en el momento del profeta Jonás reconocemos que se había dividido la nación de Israel en 2 lugares, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Reconocemos que nadie cae de la noche a la mañana, que la gente va cayendo poco a poco cuando nos vamos deslizando y cuando vamos perdiendo nuestro propósito en Dios. Porque ¿sabes qué? En esta mañana, ¿qué voz estás escuchando? ¿Cuál es la voz que te está susurrando que seas capaz de comprarte tu pasaje y abandones todo? Yo quiero decirte en esta mañana del sábado, hoy te está casi finalizando el mes de julio, que no puedes cambiar la dirección, que el Señor te ha dado una instrucción y en medio de ese viaje tienes que permanecer. La orden está dada, Dios está viendo todo el cuadro
4, y es de Dios el poder para cambiar el corazón. Es de Dios el poder de un corazón de piedra, transformarlo en un corazón de carne. Yo quiero decirte que tal vez sentimos que predicamos al viento, tal vez sentimos la frustración de hablarle a nuestros familiares y pensamos que ellos de alguna manera no nos quieren escuchar. Yo quiero decirte en esta semana, cuando conversé la palabra aquí en este espacio del devocional, te traje un episodio donde Jesús estaba llevándole la palabra a sus familiares y en ocasiones ellos lo seguían viendo como un hermano más. Tal vez no era aceptado por sus hermanos. Y por esa razón, cuando Él entrega su vida, cuando Él resucita, ahí es que comienza el ministerio para Santiago, aquel que escribió sobre la lengua, aquella carta que nos deja en el corazón ese texto bíblico tan fuerte. Era un hermano de Jesús, un medio hermano de Jesús, quien luego de que ve toda la resurrección de Jesús se da cuenta que siempre estuvo al lado del Hijo de Dios. Pero es que a veces hasta que no tocamos fondo no nos damos cuenta que estamos escuchando una voz contraria. Y Jonás en ese momento estaba muy turbado, muy consternado, muy frustrado ante la maldad de un pueblo que parecía que nunca se iba a arrepentir. Y dice la Escritura que Jehová, la voz de Dios, le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Yo me pregunto en esta mañana si tú, ante el cuadro de las noticias que podemos ver, noticias violentas, donde escuchamos cosas que a lo mejor nos hieren y nos hacen sentir mal, ¿qué voz estás escuchando? Porque dice la Escritura que Jonás lo cogió en un momento de su mayor debilidad, y nosotros reconocemos que cuando estamos débiles en la fe, cuando nos desconectamos de la oración, cuando nos desconectamos de la palabra, comenzamos a descender igual que descendió Jonás. Dice la Escritura que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Es algo completamente absurdo. Es algo absurdo porque el mismo salmista decía claramente: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es que nosotros, nadie puede huir de la presencia de Dios. Por esa razón nosotros sabemos por la palabra que en ocasiones, igual que Jonás, sentimos la frustración, quisiéramos soltarlo todo, mejor me pago un pasaje y me voy, pero no quiero llegar a donde tengo que llegar, porque sabemos que las personas que están en ese lugar, que era el pensamiento de Jonás, era un pensamiento de que esas personas, Dios te bendiga, Alexis Nieves, buenos días. Estamos conversando la palabra de Jonás capítulo 1, versos del 1 al 18, y estamos diciendo que ¿qué voz es la que te está susurrando al oído? ¿Cómo estás escuchando la voz de Dios? Fíjate que un profeta se define por alguien que escuchaba la voz de Dios para poder traer un mensaje al pueblo. Pero vemos en la palabra que tenemos a un profeta que estaba completamente herido, consternado, impresionado de ver la maldad que había en ese lugar. La voz de Dios desciende a su oído y le dice: vino palabra de Jehová, Jonás. No vino la palabra de cualquiera, vino la palabra de Jehová, Jonás. Él estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, pero en ese momento la voz de Dios no era suficiente para él, porque estaba agobiado, porque estaba entristecido. Oh, amado hermano, porque en ocasiones nosotros como seres humanos también nos decepcionamos, también quisiéramos soltarlo todo y decir: no vale la pena, porque vemos que hacia donde el Señor te ha dirigido, las personas no aceptan. Para nosotros no aceptan el mensaje, no aceptan el cuidado, no aceptan el alimento espiritual, porque quieren protagonismo. Tal vez es nuestro pensamiento, pero nosotros sabemos que igual que Jonás, él escuchó la voz contraria, y dice la palabra que él cambió el destino. El destino era Nínive y él se fue a Tarsis. Y dice la palabra que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Es que cuando nosotros huimos, inmediatamente se va a manifestar un descenso, porque cuando dejas de hacer la voluntad de Dios en tu vida, comenzamos a descender. Es que todo comienza a bajar, porque cuando nosotros descuidamos el oír la voz de Dios,
comenzamos a actuar en nuestro propio criterio, en nuestra propia mentalidad, en nuestra propia sensibilidad. Y no les puedo negar que en ocasiones yo también he sido víctima de esta situación, porque he vivido momentos de frustración. Y no crean que todo el tiempo estamos en la misma situación, porque como seres humanos también nosotros podemos fallar, pero es necesario que entendamos cuál voz es la que nos está dirigiendo. ¿Qué voz es la que te quiere susurrar y sacarte de la dirección correcta? La instrucción era llegar a Nínive, pero él prefería mejor pagar su pasaje a Tarsis e irse. Y en ocasiones también nosotros sentimos nuestra frustración y empezamos a descender. Dice la escritura que descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, porque en el momento que surge el descenso no vas a encontrar tal vez aquella mano amiga que te dirija hacia tu destino, sino que vas a encontrar hasta la nave que te lleve en dirección contraria, porque el enemigo quiere conspirar para sacarte del propósito de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que el mensaje que el Señor nos está entregando en esta mañana es qué voz es la que estamos escuchando. Dice la escritura que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y dice que hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Yo quiero decirte, a veces en ocasiones también nosotros vemos como que todo está al revés, como que toda la situación te está encerrando y no encuentras la salida, y estás tratando de hacer la voluntad de Dios, pero todo parece que no vale la pena, todo parece como que es en vano, como que las personas por las cuales tú te preocupas no tienen interés alguno en que puedan recibir la ayuda. Yo quiero decirte en este día que igual de frustración sintió Jonás, que fue capaz de dejar de escuchar la voz de Dios. Un profeta tiene que estar acostumbrado a oír la voz de Dios, porque un profeta va a decirle al pueblo lo que acaba de escuchar de Dios del cielo. Y yo quiero decirte en este día que nosotros, igual que Jonás, tenemos que permanecer en una conexión. ¿Qué conexión podemos tener si la perdemos? No vas a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué te sirve un aparato electrónico si no tiene una conexión? ¿De qué te sirve un teléfono, por más adelantado que sea en tecnología, si no tiene un servicio de conexión? Yo quiero decirte que igual que esa situación es real para el mundo físico, también nosotros, sin la conexión del Espíritu Santo, sin escuchar la voz correcta, nos vamos a confundir y vamos a hacer lo que hizo Jonás. Y dice la escritura que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Jonás seguía descendiendo. No solamente descendió en su mente, porque cuando él decide desconectarse de la voz de Dios, estaba comenzando a descender. Dios te bendiga, Javier Rodríguez. Y es que estamos hablando la palabra que igual que Jonás se sentía frustrado, que igual que Jonás no quería oír la voz de Dios y quiso mejor pagar su propio pasaje, y en vez de llegar al problema que era en Nínive, él mejor se quiso pagar unas vacaciones hacia Tarsis. Y dice la palabra que en el momento que él se desconecta de la voz de Dios, dice que comienza a descender, que descendió en el camino a Jope. Y dice la palabra que allí se encuentra una nave, porque cuando estamos descendiendo en términos espirituales, no va a faltar el vehículo que te acabe de hundir, que te acabe de llevar al lado opuesto de donde Dios te ha determinado. Y dice la palabra del Señor que en ese momento Dios permite que se desate una tormenta alrededor de la vida de Jonás. Fíjate que habían unas personas que se habían montado esa mañana en el viaje a Tarsis. Jamás pensaron que dentro de aquella nave a Tarsis había alguien que no tenía que estar. Y yo me pregunto en esta mañana si tú y yo vamos a hacer la misma acción que hizo Jonás, de afectar una multitud, de afectar unas personas que necesitan
permitan llegar a su destino y nosotros nos vamos a montar en la barca equivocada por nuestro propio egoísmo. Yo quiero decirte que dentro de nuestra confusión por estar oyendo la voz contraria podemos olvidar el propósito de Dios, y dice la palabra que Dios va a llamar tu atención. Dios hizo que se levantara una gran tormenta y aquellas personas que estaban ajenas a quién era Jonás, ellos comenzaron a deshacerse del peso, a perder cosas, porque cuando estamos en la nave equivocada, cuando estamos descendiendo en nuestra propia vida espiritual, podemos afectar las personas que tenemos en nuestro alrededor. Yo quiero decirte en esta mañana cuál es la voz que estás escuchando, porque si la voz que estás escuchando te está llevando al lado opuesto de tu asignación, yo quiero decirte que este camino es estrecho, que este camino demandará un poco más de carácter, que este camino demandará que seas capaz de llevar tu cruz. Fíjate que en este camino tal vez no vas a ser todo el tiempo vitoreado, tal vez no todos te aplaudan, tal vez no todos te acepten, tal vez serás un hijo adoptado, porque tal vez llegaste a un lugar último y no eres parte de la historia, pero Dios te ha insertado, como decía el mensaje de anoche, decía que éramos hijos adoptivos, pero dentro de esa asignación nosotros tenemos un llamado y es a Dios a quien tenemos que escuchar. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? En Jonás hubo una situación difícil porque en medio del corazón de Jonás había un dolor, había una frustración, y es que la frustración era ver que todo estaba al revés y él no quería llegar al lugar de su asignación. Por eso fue capaz de pagar su propio pasaje, porque cuando nosotros estamos tomando las cosas en nuestra propia fuerza humana podemos cometer errores. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿Qué voz está susurrando al oído? Déjame decirte que hay muchas voces en el aire, pero solamente aquel que se conecta con el cielo, solamente aquel que puede abrir la palabra y puede resaltar esa palabra en su corazón y puede ponerse en el lugar de esa historia, va a entender que la palabra de Dios es una fuente, que hoy la tienes como un logos, que hoy la tienes como un libro, pero solamente aquellos que han nacido del agua y del espíritu pueden recibir en su corazón el mensaje de esa palabra. Es probable que la frustración que llevaba Jonás lo llevó a comprar su propio pasaje, y dice la palabra que no midió las consecuencias. Dice la palabra que se montó en aquella nave, pero en aquella nave iban unas personas ajenas al problema de Jonás. Y es que cuando nosotros estamos en desobediencia, cuando estamos en descenso, podemos afectar aún a las personas que no tienen ninguna culpa de nuestro asunto. Yo quiero decirte que ellos comenzaron a lanzar lo que llevaban, porque siempre van a haber pérdidas. Cuando nosotros estamos en la dirección opuesta, nosotros vamos a hacer que las personas que están a nuestro alrededor pierdan, y es necesario que no te desconectes de la voz de Dios, porque el profeta escucha la voz del cielo. No tiene nada que decir si no puedes hablar palabra. Si la palabra de Dios no llega a tu corazón, no vas a poder ser efectivo, porque en este tiempo que vivimos, el mensaje tiene que ser el que vives. El mensaje tiene que ser el que estás recibiendo directamente de tu oído en el espíritu. Y dice la palabra que Jonás se había desconectado. Jonás estaba pagando su propio pasaje. Jonás estaba descendiendo a Jope, y no solamente descendió a Jope, sino que hubo una nave que se disponía a un destino contrario al que él tendría que llegar, que era Nínive. Y dice la escritura que cuando se desata aquella tormenta, porque hay situaciones que se van a levantar para que tú entiendas que no puedes seguir en la tuya, que tienes que humillarte delante de Dios, que Dios nos ha llevado a un lugar a fructificar, que no se trata de protagonismos, no se trata de quién fue el primero que llegó. Decía el mensaje de anoche que habían hijos legítimos y habían hijos adoptados que también son legítimos, que el Señor los ha traído para que sean parte de la visión. Y yo quiero decirte en esta mañana que dentro de nuestro enfoque nosotros sabemos que tenemos que predicar la palabra, porque son tiempos postreros, son tiempos finales. Pero Jonás se desatendió de la visión. Jonás pensó únicamente en su
dolor. Jonás pensó en su frustración y dice la palabra que sin pensarlo 2 veces pagó su pasaje a Tarsis. Y no solo pagó su pasaje a Tarsis, sino que se metió en el fondo de la nave. Porque cuando estamos nosotros completamente en rebelión, no queremos estar cerca de nadie, no queremos congregarnos, no queremos hacer nada, no creemos en nadie, pensamos que todo el mundo nos falla. Yo quiero decirte que la voz que estaba escuchando Jonás no era la voz de Dios, era una voz que le estaba susurrando, cambiándole el sentido para que se olvidara de lo que tenía que hacer. Y yo quiero decirte en esta mañana que esa tormenta que se le levantó a Jonás era necesaria, porque había que detener su caminar. Y en medio de aquella situación, él se metió como un dormilón allá abajo, en la parte de adentro de la nave. Y mientras ellos estaban desesperados, aquellos tripulantes de la nave no entendían el por qué, si todo había comenzado bien, si había un buen tiempo, si ellos llevaban un buen viaje en el camino, por qué la travesía se ha dañado de repente, por qué un tiempo tormentoso que los hizo olvidar de cuánto habían invertido, que llevaban con ellos. Ellos tiraron el peso para poder estabilizar la nave, pero aún así no se detenía. Y dice la palabra que en aquel momento, dice la escritura, que el patrón de la nave se le acercó allá abajo donde estaba Jonás, porque siempre va a haber alguien que te va a identificar. Porque igual que Pedro, que quiso negar al maestro, que se quemó las manos con fuego extraño para calentarse mientras Jesús era arrestado, dice la palabra que la gente los reconocieron por su hablar, porque en el hablar se le notaba que él era también de los que andaban con Jesús. Pero en ocasiones nosotros nos afianzamos en nuestra propia fuerza, en nuestro propio conocimiento, y nos da la frustración de Jonás. La frustración de Jonás es peligrosa, porque la frustración de Jonás pone en peligro a la gente que tienes alrededor. Y por eso dice la escritura que en aquel momento se levantó aquella gran tormenta, y cuando lo confrontan los que van dentro de la nave, le dicen: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Es que en ocasiones nosotros tal vez podamos camuflajearnos de otras vestimentas y parecer que no somos parte del grupo. Yo quiero decirte que el Señor te ha llamado igual que a Jonás para que cumplas tu asignación. ¿Cuál es tu asignación? Enfrentar a los de Nínive. Y yo quiero decirte que en este momento que estamos en la hora profética que estamos, es una hora donde tendrás que tomar la espada, donde tendrás que tomar la acción correcta y no te puedes acobardar. Tienes que llevar la palabra. ¿Y cuál es el mensaje de Jonás? Era arrepentimiento. Y en aquel momento él entendió que él tenía que ser echado al mar para que se calmara aquella grande tempestad. Y el Señor, ya ustedes saben el resto de la historia. Dios había dispuesto de un gran pez, ¿verdad? Que en ocasiones la gente lo llama ballena, pero no se dice exactamente qué gran pez era, pero reconocemos que un gran pez lo llevó a su destino, porque siempre que confundamos el camino, siempre que estamos dispuestos a tomar nuestras propias decisiones, se van a levantar situaciones en contra. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la voz? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿Vas a escuchar la misma voz que Jonás escuchó, que le cambió el destino? Que en vez de subir comenzó a descender, que en vez de subir comenzó a bajar al fondo de la nave y coger la dirección contraria y arriesgar la vida de quienes estaban en la nave de manera inocente. Yo quiero decirte que el Señor nos llama a hacer cartas abiertas, a dar testimonio. Esto no es del primero que comenzó la carrera, esto es perseverar hasta el fin. Anoche en el mensaje que se predicó habló de los hijos que comenzaron
pasaron, que son naturales de la casa, pero hay otros hijos que fueron adoptados y que están dentro de esa legitimidad porque son hechos hijos de Dios. Y ese es nuestro caso. Nosotros sabemos que estábamos en una vida completamente errada, y cuando el Señor llegó a nuestro corazón nos hizo hijos de Dios. Yo conocí al Señor a la edad de 14 años y creo que fue la experiencia más hermosa, porque dentro de nuestra vida natural Dios nos permite experiencias que hoy se convierten en nuestra herramienta. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Hoy nosotros podemos ser efectivos en áreas que a lo mejor hay personas que no la han vivido, pero es necesario que andemos en la misma visión. Jonás no podía entender lo grande de la misericordia de Dios con Nínive, porque sabemos que un mensaje tan pequeño de arrepentimiento fue capaz de transformar toda una nación y hasta el gobernante. Y eso fue algo que no esperaba Jonás. Jonás no esperaba que aquella gente tan mala fueran capaces de arrepentirse, y que de un solo mensaje, el que casi no llega, en el momento que abre su boca, Dios hizo su parte, porque la palabra nosotros la predicamos, pero el Espíritu Santo es el que transforma. No tienes que ayudar a Dios añadiéndole al mensaje, no tienes que ayudar a Dios hablando con rabia, con grosería, porque piensas que por ser religioso, que por haber estado todo el tiempo en la casa de tu padre, te tiras al hijo pródigo que regrese, pero te molesta que cuando regresa le hacen la fiesta, le dan el anillo, lo tratan como a un hijo que nunca se ha ido, y el hijo que siempre estuvo allí comienza a molestarse, porque hoy en este tiempo tenemos gente que simplemente te quieren hundir, porque solamente se ven ellos como los únicos capaces de poder mantener un mensaje. Yo quiero decirte que no se trata de ti ni de mí, se trata de arrepentirse, se trata de que somos instrumentos para llevar el mensaje de Dios a una generación que vive a espaldas de Dios. Hay mucha gente que no ha conocido la palabra. Hay otras personas que están muy heridas por las mismas personas que abogan o que tratan de llevar la palabra, porque esto no se trata de tu mensaje, se trata del mensaje de Dios, y su palabra es la que va a hacer la obra a través de ti. En esta hermosa mañana yo te invito a que seas parte de la visión. No escuches la voz que escuchó Jonás, porque podemos cometer un grave error. En este día yo te invito a que seas parte de la familia de Cristo. No te hablo de religión, no te hablo de grupos religiosos, te hablo de nacer de nuevo. Te hablo de que busques al Señor en este tiempo que puede ser hallado, que le llames ahora que está cercano. Cristo está muy cerca a las puertas, y sabemos que Cristo ha dejado una novia que se está preparando para que sea arrebatada, y nosotros sabemos que estamos en el tiempo del arrebatamiento. No sabemos fecha ni hora, pero tenemos que estar preparados. Por eso en este día te hacemos la invitación a que seas parte del nuevo nacimiento en Cristo. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en este día estamos haciendo la invitación para que te unas a una noche más de campaña, donde estaremos celebrando el año número 14 para el lugar donde el Señor nos ha llevado. Y reconocemos que solo Dios tiene el control, y que la novia es una novia que el Señor ha llamado, y en este tiempo nosotros reconocemos su poder y su gracia. Así que en este día sé parte del nuevo nacimiento en Cristo. Mira a Cristo, mira al Señor, y ten cuidado con las voces que oyes, porque lo que oyes alrededor simplemente trata de desviarte del viaje correcto. Así que en este día Dios te bendiga, y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos la gracias, la gloria y la honra para ti. Padre, gracias por la palabra, Señor, que tú nos has entregado, porque reconocemos, Padre, que nada tuviéramos que decir si tú no hubieses puesto, Señor, un nuevo mensaje en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre, porque nuestro
Nuestro espíritu ha sido transformado por tu presencia. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, trae revelación de que somos la novia del Cordero. Oh Padre amado, que tú nos has llamado para un tiempo postrero, para seguir, Padre, con el mensaje de que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Oh Padre, y que en este día tú eres, Señor, quien haces legítimo a los hijos adoptivos. Padre, porque los hijos adoptivos también adquieren los derechos de un hijo natural. Oh Padre, en esta hora atamos y reprendemos todo espíritu religioso, todo aquello que divide, todo aquello que aparta. Padre amado, en el nombre de Jesús lo echamos fuera y proclamamos la vida de Cristo en cada uno de nosotros. La gloria para el Señor. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho. Comparte este en vivo con alguien. Nuestro anhelo es que el cuerpo de Cristo sea agrandado. Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. Dios te bendiga.